Muchas bendiciones. Mucha gente me pregunta que por qué yo grabo en el carro. Y en lo que llegan las personas te voy a decir porque muchas veces yo estoy en mi oficio pastoral. Estoy visitando un lugar, estoy yendo a otro y me detengo a hacer ciertas grabaciones porque tengo un impulso del Espíritu, porque el Señor me dice, por eso lo hago. Pero bendiciones a los que se están acabando de conectar. Esta mañana el Señor me habló algo que me sacudió y me dijo, lo vas a compartir. No entendía el por qué para el Señor era tan importante que lo hiciera justo antes de caer el sol. Porque hay muchas mujeres que se van a conectar, muchas mujeres se van a conectar y van a empezar un tiempo en su vida de ser revelada en la palabra del Señor. Yo quisiera que tú pudieras en este momento en verdad compartir. Yo necesito mujeres que han estado con debilidad física, debilidad espiritual, debilidad emocional y quizás no entienden el por qué han estado padeciendo, no entienden por qué tanta debilidad en su cuerpo, en sus emociones, en su interior. Y no han entendido el poder que muchas veces emana de la debilidad. Y por eso quiero, antes de yo comenzar a compartir lo que Dios ha puesto en mi espíritu, pedirte que puedas compartirlo. ¿Por qué? Porque hay mujeres en esta hora que van a encontrar un norte, van a saber a dónde es que Dios la está conectando y qué es lo que tienen dentro. El Espíritu de Dios esta mañana habló algo tan fuerte a mi espíritu que me sacudió y me zarandeó, y lo hizo a través de algo que yo ni me imaginaba que para Dios tenía un significado tan grande. Por eso quiero pedirte, comparte, porque hay mujeres en esta hora que el Padre las devuelve a su corazón. Han estado caminando como sin rumbo, sienten que tienen algo, sienten que le han entregado algo, que ellas portan algo, que cargan algo, pero se sienten con una debilidad por causa de lo que tienen dentro. Y en el tiempo de Israel, apenas en unas horas probablemente comienza el mes de Sivan. En este mes al pueblo de Israel se le entregó la Torah, se le entregó la palabra de Dios, se le entregó el carácter de Dios, se les reveló quién era el Dios que lo había sacado de Egipto. Porque Dios no solamente quiere que se conozcan sus prodigios, sino que se conozca su carácter. Y es cuando somos conectadas al carácter de Dios que nosotras podemos ser vinculadas a una gracia, a un favor, a una paz, a un entendimiento de quién es Dios, que nada nos mueve ni nada nos hace a nosotros flaquear de ese propósito eterno que nosotros llevamos en nuestro vientre. Esta mañana ya estoy a punto de comenzar. Comparte, dale share, dile a una mujer que tú conoces, y a alguien que tú sabes que tiene un destino de Dios, que está debilitada, que se siente decaída, que se dice en este momento, pero ¿por qué tanta batalla para yo poder ver lo que Dios me ha dicho? Y él me estaba hablando, después que él me mostró esta mañana eso, me traía una serie de información espiritual que se van a convertir en vida en tu espíritu y en tu interior. Y me traía a memoria a Mefiboset, porque muchos piensan que Mefiboset fue llevado a una tierra de abandono, a una tierra de dolor, a una tierra de soledad. Y el Espíritu de Dios esta tarde me decía, Mefiboset fue escondido, fue preservado en Lodebar. Lodebar significa tierra de preservación. Lodebar era un hombre, en Lodebar había un hombre rico, un hombre que tenía mucha provisión, y fue quien acogió a Mefiboset. Y el Espíritu de Dios me decía, cuando yo hago pacto con mi pueblo, yo preservo el pacto por encima de. Recuérdate que cuando Jonatán y David hicieron pacto, el pacto que hicieron fue ante la misma presencia de Dios. Y cuando Dios tiene pacto con sus hijos, pacto que ha hecho contigo en su presencia, quizás nadie ha visto lo que Dios te ha dicho, quizás eso que Dios te ha hablado a ti, te lo ha hablado a ti muy profundo en tu espíritu, en tu interior, y no hay un testigo visible para esa palabra. Eso no descalifica esa palabra que Dios te entregó a ti. El pacto entre David y Jonatán no tuvo terceros, fue entre ellos Dios. Y el Espíritu me decía, así como yo preservé por causa de un pacto que hicieron David y Jonatán la vida de Mefiboset en un lugar que muchos piensan que era tierra de abandono, Dios lo preservó en un lugar de misericordia. Y él me decía, yo estoy preservando en muchas mujeres, la estoy llevando a una tierra de misericordia, de entender mi favor, de entender mi gracia, de entender quién soy, de entender lo que hago, de entender cómo opero en sus vidas. Y por eso lo primero que quiero decirte es, Mefiboset fue
preservado en la tierra de misericordia. A veces la soledad que podemos vivir, a veces ese aparente abandono que podemos sentir, no es más que un lugar de misericordia para que cuando Dios te mande a llamar a ti, para cuando Dios mande a buscarte a ti por causa de un pacto, por causa de una palabra, por causa de algo que a Dios le compete, no es para nosotros, es por causa de que se vea la misericordia. Cuando David vino a buscar a Mefiboset, lo primero que dijo: hay alguien a quien yo le haga misericordia. Y lo que el Espíritu de Dios me decía esta tarde: yo escondo a mis hijas en lugares de misericordia. Matrimonios con problemas, situaciones que aparentan dificultad, es que hay algo que viene de Dios que no tiene comparación en nuestro interior. ¿Y qué es lo que está Dios produciendo? Aquí es que te voy a compartir la revelación que Dios me dio esta tarde. Por eso yo quiero pedirte que compartas con urgencia. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu está buscando un vientre. Él está buscando los vientres, porque no hay manera de concebirlo de Dios si no hay un lugar a donde esto se guarde, hay un lugar que sea preservado. Y él me decía: mucha gente en mi iglesia se siente debilitada emocionalmente, físicamente. Mucha gente está viviendo situaciones a donde la debilidad es parte de su diario vivir. Y él me enseñó a través de una foto. Esta mañana yo veía la foto de una bebé que luchó como ninguno de nosotros nos imaginamos para quedarse en ese vientre. Y él me decía: mira, muchas mujeres tienen un vientre en este momento que no puede sostener, no porque el vientre tiene problemas, sino por causa de la debilidad. Y me decía, me explicaba: hay madres en el espíritu que en este momento están débiles, que han llorado, que han gemido y que han clamado por dentro: Señor, no permitas que lo que tú me has dicho se muera. No permitas que lo que tú me has prometido a mí en el secreto, yo no lo pueda ver. Y el Espíritu de Dios me decía a mí a través de esta niña: si esta niña cayó en el vientre de una mamá que desde que concibió había amenaza de muerte, había amenaza de aborto. De hecho, hasta yo pienso que casi en algún momento alguien pensó que la bebé no iba a sostenerse, no iba a poder prevalecer con vida en ese vientre. Pero el problema no era la bebé, el problema era la madre, que tenía debilidad. Y él me decía: mi iglesia está en este momento débil, porque a mi iglesia la han desconectado, a mi iglesia le han quitado la revelación de mi carácter para estarle haciendo entender a ellas que ellas están viviendo en el tiempo de Egipto y no han logrado comprender que cuando yo llevo a mi iglesia al desierto es para revelar mi palabra, para revelar mi carácter, para revelar mi Torah, para revelarles a ellas el quién yo soy. Por eso es que hay necesidad urgente de nosotros comprender los tiempos de Dios en nosotros. Y en el Israel en este momento está a punto de comenzar el mes de Sivan. Es un tiempo donde viene una revelación del carácter de Dios, pero a tu interior y a tu espíritu. Y no solo viene revelación del carácter de Dios, viene una intención, que era lo que esta mañana él me decía. Él me decía: yo las devuelvo a un apego a mí, no un apego a lo que yo les puedo dar, no un apego a una tierra de bendición, es un apego a mi carácter, a ser enamoradas por causa de mí. Yo les voy a atraer. Es el tiempo que Dios le hablaba a Oseas: diles que yo la atraeré al desierto y yo me les revelaré a mi corazón. Y me decía: diles que yo voy a levantar una generación de mentores, pero mentores que no van a buscar su propio beneficio, mentores que no van a estar buscando el anhelo y el deseo de estar recibiendo beneficios de ellos. Es un tiempo de una mentoría basada en el corazón misericordioso del Padre. Por eso me habló de Lodebar, porque en Lodebar Dios tenía a un hombre para preservar la vida de Mefiboset. Y me decía: muchos han sido tirado al suelo, muchos se sienten que están cojeando espiritualmente porque alguien lo dejó caer. El problema no es que te dejen caer, el problema es que cuando te llevan a la mesa, Dios se encarga de ocultar lo que a ti te impide. Y hay muchas cosas en nuestro interior que están impidiendo que nosotros nos sintamos aceptadas por el amado. Hay muchas cosas en nuestro interior que nos quieren descalificar, que nos quieren decir: tú no, a ti no te toca, tú no eres merecedora, o tú eres una persona que no eres recta, que no eres esto, que no eres aquello. La descalificación. Mefiboset fue dejado caer, alguien lo dejó caer en un tiempo de persecución, en un tiempo de correr. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que cargan lo de Dios se quieren proteger
hasta el punto de poner en peligro lo que están cargando. Cuando Dios a ti te entrega no solamente una palabra, cuando Dios te entrega una asignación, porque Él me decía, yo restauro en este tiempo el entendimiento en mi pueblo para que comprendan que yo les doy asignaciones, no solamente promociones, que yo no vengo a promocionar a mis hijos, que yo les vengo a dar asignaciones. Y la asignación que tenía la cuidadora de Mefiboset era de no hacerle daño y de no dejarle caer. ¿Cuántos mentores nos dejaron caer? ¿Cuántas personas nos tomaron sobre sus hombros en un momento determinado y por sentir persecución, por no tener la preparación, por no tener la agilidad para sostenernos en brazos, nos dejaron caer y lisiaron cierta parte en nuestras emociones? Quebraron la seguridad, quebraron la confianza, y mucha gente en este momento está perdiendo la confianza en la mentoría, está perdiendo la confianza en quién les va a guiar, está perdiendo la confianza porque han sido golpeados y han sido lisiados en el propósito. Los pies simbolizan propósito, los pies simbolizan destino, y él me decía, muchos han sido quebrados hasta tal punto que sienten que su destino en mí ha sido dañado por una ofensa, ha sido dañado porque alguien no les dio la postura, la posición que yo les ordené que le dieran, porque alguien no los aprobó ni los validó espiritualmente como yo les mandé. Y él me decía, diles que yo levanto a los mentores, porque cuando yo veía a esta niña esta mañana, esta niña estaba en manos de un médico, y si este médico no hubiese hecho su trabajo, probablemente la bebé se muere en el parto. Y el médico estuvo velando y estuvo pendiente de que los análisis estuvieran como debían estar, y estuvo hasta dispuesto a dar una transfusión de sangre si era necesario. Y cuando el Espíritu empezó a hablarme, me enseñó la máquina a donde la niña la iban a colocar para ella poder restaurar, para ella poder esperar el tiempo, y me decía, yo voy a enviar esa máquina, me decía, representa mi verdad y mi palabra. A muchos los voy a esconder, aunque están naciendo antes de tiempo, porque hay vientres que no lo pueden sostener por la debilidad. Y me hablaba, hay muchos mentores que están en este momento presos de las áreas de la carne. Tienen celos, tienen envidia, tienen dificultad para confiar, tienen mucha incredulidad para entender a quién Dios les ha puesto en su mano. Yo quiero pedirte que comparta, porque es que hay gente en esta hora que necesita entender que Dios los lleva no solamente a lo de bar, sino que hoy va a comenzar un tiempo a donde Dios va a traer una revelación de su carácter. Él me decía, a muchos yo les voy a enseñar lo que significa Sinai. Sinai, ese lugar a donde yo me revelo, a donde más allá del trueno, donde más allá de las nubes, a donde más allá del lo que está pasando afuera, yo estoy tratando con el hombre que sube o con la mujer que sube a ese Sinai para conocerme a mí. Y él me hablaba con una claridad tan grande esta mañana y me decía, yo a mis hijas, por eso esta palabra es para mujeres, porque hemos estado siendo tan afligidas, porque hemos estado siendo tan golpeadas emocionalmente, porque hemos estado siendo tan zarandeadas emocionalmente, porque pareciera que no nos entienden, que no comprenden nuestras emociones, que muchas veces más que comprender las emociones viven juzgando, viven señalando, viven descalificando, viven sacando áreas del carácter que simplemente están en crecimiento, en proceso de crecer para volver las espadas en contra de nosotras mismas. Es que la iglesia de Cristo está en un tiempo de debilidad, no conoce el carácter del Padre, y Cristo dijo, yo soy la sangre, el que bebe de mi sangre. Y es que la iglesia ha estado bebiendo mucha comida, mucho líquido, pero no es la sangre, no es el conocimiento revelado en la Torá, no es el conocimiento revelado en la verdad de Dios. Por eso muchas enseñanzas e información hoy día están basadas en cosas, no están basadas en el quién de Dios. Y él esta mañana cuando me llevaba a ver a esa niña, me decía, mírala, yo la levanto en medio de la circunstancia como señal de avivamiento. Y aquí fue donde el Espíritu de Dios comenzó a ministrarme y me decía, muchas no saben lo que llevan dentro, porque lo que llevan dentro no es una palabra para una persona, no es una palabra para beneficio de una persona, no es una palabra para beneficiar al Dios, al ego, es una palabra, es una transformación, es un mover del Espíritu que va a traer a mi pueblo de vuelta a
al corazón del Padre. Él me decía, el avivamiento va a venir cuando ellos sean conectados a mí. Y muchos han estado gimiendo y muchos han estado pidiendo por algo de Dios que no han visto. Por eso cuando les dicen que lo sobrenatural de Dios viene y no alcanzan a ver algo más que un puro milagro o un puro brinco y un puro salto, se están quedando vacíos. Me decía, mi iglesia en debilidad aún así va a concebir. Dile que aún mujeres en debilidad emocional, en debilidad espiritual, yo las voy a hacer concebir, porque ellas no van a parir para ellas. Ellas van a tener el fruto en sus manos de lo que es atraer a otro a mi lugar, atraer a otro a mi morada. Me decía, yo no quiero visitar. Yo no quiero visitar. Yo no fui a ser morada para visitación. Yo fui a ser morada para habitación. Por eso muchas de nosotras no entendemos el poder que hay en la revelación de la palabra. La palabra, el carácter vivo del Padre, no es acerca de lo que te van a dar. Es entender soberanía. Es entender efémuna. Es entender omnipresencia. Es entender omnisciencia. No es ir detrás de un don, de un ministerio, de un llamado. Es ir detrás del corazón del Padre. Por eso en el desierto Dios atrajo, y la palabra que me decía, a muchos lo conectaron a otra fuente, pero yo lo voy a volver a conectar a la fuente de la atracción. Por eso a muchos se les cuesta, y los que están conectados ahí van a entender lo que les estoy hablando. A muchos les cuesta conectarse con pasión al Padre. A muchos les está costando conectarse, sentirse apasionados por el Padre, sentirse atraído a la esencia del Padre. ¿Por qué? Porque te han estado conectando a fuentes que no son la fuente que te llevan a revelar al Padre. Y en este mes que comienza, el mes de Sivan, mujer que estás ahí, antes de que caiga el sol en tu casa, antes de que caiga el sol en tu lugar de trabajo, antes de que caiga el sol a donde tú estás, tienes que abrir tu espíritu para que venga revelación de la Torá, de la verdad de Dios, de la palabra escrita, del logo viviente, del Cristo vivo. Tiene que venir a ti una revelación tan grande que tú sientas que tu ser está siendo atraído por los ojos refulgentes del Salvador. Tienes que empezar a mirar a dónde se encuentran los ojos del Salvador, a dónde se encuentra esa atracción. Las mujeres saben el poder de la atracción. Las mujeres saben que cuando son atraídas por un hombre, no importa la situación, su atención está en ese hombre. Su atención está en lo que está haciendo, en cómo lo está haciendo, en si le va a mirar, en qué hacer para llamar la atención. Y él me decía, yo devuelvo a las mujeres a una atracción a mí. Muchas que no tienen esposo, muchas que no tienen novio, muchas que no tienen, que están solteras, porque hay una etapa de preparación. Él me decía, yo quiero que se llenen y sean plenas primero en mí antes de yo unirla a un hombre, porque cuando te unes a un hombre sin que Cristo sea tu plenitud, vas a drenar a ese hombre, vas a querer que ese hombre sea la fuente de tu sustento emocional, y es ahí a donde se vuelve insostenible e insoportable las relaciones, porque Dios no pone a alguien en tu vida para que se vuelva por encima de Dios. Dios no pone a alguien en tu vida para que se vuelva por arriba. Pero para eso Dios tiene que primero revelarte y atraerte. El pueblo de Dios, Dios decía, yo los voy a atraer. Y la palabra atraer es, yo les voy a dar pasión. Yo les voy a dar pasión, pero la debilidad muchas veces te hace sentir a ti que tú no vas a poder. Y el Espíritu de Dios me decía, yo voy a levantar la generación de mentores sin intereses. El interés del mentor que va a venir a tu vida, que Dios va a mandar, no va a ser que tú lo beneficies ni económicamente ni emocionalmente, sino que lo beneficies cuando tu carácter, cuando tus emociones, cuando tus sentimientos sean devueltos a la recámara secreta del Padre. Sean devueltos ahí, porque ahí hay sanidad absoluta. Ahí hay fuente de esperanza. Ahí hay fuente de gozo. Y él me decía, dile que es mi espíritu que hace que conciban. Las palabras portan vida y portan espíritu. Y hay gente que te ha podido dar una palabra que muchas veces tú le dices, pero ¿y cómo es? Necesitas empezar a dar
darle crecimiento, a permitir que la palabra crezca, vas a entrar en un periodo de descanso quizás obligatorio. Quizás Dios te va a obligar a ti a descansar o te va a poner en un proyecto o en algo que va a traer descanso, porque la palabra necesita un vientre para crecer. Y muchas veces, si estás débil emocionalmente, vas a necesitar descanso. Estoy hablando hoy un tema profético. Esto es profético. Esto tiene que ver con lo que es profético, lo que revela la Torá para este tiempo. El tiempo a donde la ley, a donde la Torá se le estaba revelando al pueblo, se le estaba entregando algo. Y yo necesito que escuches lo que Dios le estaba entregando cuando le entregaba la Torá a Israel. Era volverse su pueblo, no era volverse cualquier pueblo. Lo que a ti te hace pueblo de Dios es tener revelado dentro de ti el logos viviente que es Cristo. Eso te hace pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo para gritarle al mundo las virtudes de aquel que te llamó de tiniebla a la luz. Él me decía, muchos abortos se están produciendo porque no hay descanso. Muchos abortos espirituales se están produciendo, muchas decisiones tomándose fuera de tiempo porque no hay descanso. Si el diablo te quita el descanso, si la fatiga te quita el descanso, si el afán te quita el descanso, si la agenda te quita el descanso, no vas a poder concebir y dejar que crezca. Las madres no enseñan al bebé hasta que no nace. Escucha, las mamás pueden decir, pero el bebé no lo pueden mostrar hasta que no nacen. Y hay bebés que están ocultos en este momento en vientres débiles, en mujeres débiles, sí, mujeres que tienen pasado, mujeres que tienen historia, mujeres que tienen sentencias en ellas mismas de fracaso, fracasada, conmigo no va, a mí Dios no me da esto, a mí no me da aquello, sentencias. Dios no te llamó para ser sentenciada, Dios te llamó para vivificar a otros. Dios te llamó para que lo que tú produzcas sea luz en oscuridad, y lo que tú vas a producir. Él me mostraba a través de esta niña que ya tiene nombre. Mientras estaba en el vientre, no se le atrevían a poner nombre porque había miedo de que viviera, porque no se sabía si iba a vivir y no se atrevían a decirle el nombre público. Pero una vez nació, aún la bebé estando débil, ya hay un nombre, pero ese nombre se le reveló a ella desde antes. Y me decía, ellas no entienden que ya tienen nombre su bebé, aunque no lo conozcan todavía, aunque no entiendan todavía cómo se llama. Por eso necesito que tú le des compartir, porque él me hablaba de mujeres débiles en el espíritu, y me decía, les voy a traer avivamiento. No es un avivamiento prometido en un evento, no es un avivamiento prometido en un escenario, es un avivamiento que se va a vivir en el lugar a donde ellas van a parir. Y cuando tú veas lo que Dios te prometió en mano, va a provocar que otro vea el milagro, va a provocar que otro diga, Dios lo hizo, va a provocar que otro tenga que decir, Dios mío, mantuviste con vida, aunque todo el mundo quizás pensaba que se moría, aunque todo el mundo tenía la sensación de que había muerte, de que no había forma. Y él me decía, hay gente, fíjate cómo yo pongo la paternidad espiritual. La mamá de esa niña vivía orando, y me decía, hay paternidades que no oran, que no interceden por los débiles, porque no ven beneficio aparente. Pero cuando se mantengan de rodillas, como se mantuvo esa mujer orando, apenas logró las 27 semanas. No importa que nazcas antes de tiempo, si Dios determinó que vas a nacer con vida y que te va a preservar. No importa. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el acondicionamiento en el espíritu para que esperes el tiempo prudente. Esa niña nació de 27 semanas y apenas hace 2 días decían, sus pulmones no están listos. Sus pulmones no están listos. No va
van a poder sostener. Pero había una palabra en esa niña, había un hombre en esa niña que le daba vida a los pulmones, que le decían diariamente a los pulmones: tienes que llegar a las 27 semanas, tienes que llegar al tiempo y vas a respirar. Aunque se te ayude, vas a respirar. Aunque se te introduzca en una cajita para que se te dé luz, para que se te dé oxígeno, para que se te dé caliente, vas a prevalecer por encima de lo que tú en este momento estás viviendo. Cuánto dolor para esa madre, cuánta ausencia para esa madre. Cuando Dios la entró a ella a la habitación, la separó de muchas personas. ¿Sabes por qué? Porque hay nacimientos que no van a venir de manera común. Y la gente que porta destino profético, la gente que porta palabra del Espíritu, no palabra para alinear al hombre a su propio deseo, no palabra para alinear al hombre a su propio corazón, sino para alinear al hombre al altar. Al altar. Él me decía: van a haber mujeres conectadas, llama a las mujeres antes de que salga, porque la instrucción viene ahora. Antes de que el sol caiga, tienes que abrir una ventana. Y podrás decir: pastora, ¿y por qué una ventana? ¿Qué locura es esa? Cuando Dios quiere quitarnos a nosotros nuestros sistemas normales y comunes, hace cosas que no son comunes. Dios le dijo a Eliseo cuando estaba a punto de morir: vete y prepárame a ese rey. Entrégale a ese rey dos palabras. La primera palabra es: entrégale la saeta y dile que tire. Y el profeta lo hizo. El profeta tiró, pero luego Dios le dijo: ahora toma la saeta en tus manos y golpea el piso. Párate. Primero le digo: ve a la ventana, porque Dios necesita hablarnos por lo natural. Hay ventanas que tú tienes que ver, que cuando tú tires lo que tires va a llegar lejos, porque quien lo va a hacer llegar lejos es la misma palabra que Dios te ha entregado. Hay gente que van a ser instruidas por Dios para que tiren. Van a tirar oración, van a tirar decretos, van a tirar palabra conforme y alineado a las Escrituras. A las Escrituras. Abre la ventana de tus habitaciones, como dice Isaías 54, y envía la señal al viento. Háblale al viento. Los profetas hablaban al viento, porque los profetas entendían el poder que había en el espíritu de la palabra. Ellos no tenían que llegar al lugar para provocar una situación. Ellos no tenían que llegar al pueblo para provocar un algo. Si Dios le decía: tira la palabra, ellos iban al monte y tiraban la palabra. Y él me decía: viene tiempo extraordinario. Pero el tiempo extraordinario es enamorarte del Padre. El tiempo extraordinario no es que Dios te va a entregar a tus enemigos. El tiempo extraordinario es que te vas a meter en la habitación y vas a sentir a Dios ahí dentro, revelándote todo lo que es Él y quién es Él. Necesito que compartas, porque yo quiero que las mujeres que no están ahí sepan que tienen que hacer algo hoy, antes de las 7, 8, 9, antes que caiga el sol. Tienes que tener la fe suficiente para abrir la ventana de tus habitaciones, la de tu carro, la de tu casa, las ventanas, y empezar a decirle al viento: llegó la hora de la revelación del Padre. Esa es la palabra que vas a tirar. Yo necesito que escuches. La palabra que tú vas a lanzar no es la palabra que va a traer una bendición aparente. No es que Dios te dé un trabajo, no es que Dios te dé una asignación, no. Lo que tú vas a pronunciar es: el tiempo es para que se me revele en lo más profundo la Torah, la verdad. ¿Por qué razón Dios tenía en Lodebar a un hombre para preservar a Mefiboset? Y él me decía: yo levanto en Lodebar a gente para preservar a otros que dejaron caer. Escucha la palabra: te dejaron caer. No te instruyeron bien. No te enseñaron el carácter. Esa no es excusa a partir de hoy, porque aún te hayan dejado caer, hay alguien que Dios guarda en Lodebar para preservarte. Y yo sé que mucha gente ha dicho que Lodebar es lugar de aflicción, lugar de soledad. Les tengo noticias a todos ellos. Lodebar es el lugar a donde se preserva el pacto. Lodebar es a donde Dios te escribe para que el pacto se preserve. Y los pactos se preservan por misericordia. Los pactos
defectos no se preservan de otra manera en Dios. La misericordia es lo que hace que cuando tú estás para ser destruida, Dios envíe socorro desde el santuario y diga: no la destruyas. Se equivocó, tomó decisión diferente, no lo hizo bien, pero no me la destruyas, porque ella está en la tierra de misericordia. Ella está en el lugar del pacto de la misericordia. Y él me decía: corre la voz, porque Lodebar es tierra de misericordia, tierra de preservación. No importa, me decía, que esté con una pierna lisiada, no importa que en el propósito te hayan golpeado, que hayan descalificado. De eso sé yo. Cuando gente se levanta a juzgar el llamado, cuando gente se levanta a descalificar el llamado, cuando gente utiliza situaciones reales para decir: no es aprobada, no está lista, no está en orden, no está en el lugar que tiene que estar. Ahí es donde Dios dice: tranquila, estás en Lodebar, estás en un lugar a donde cuando yo te mande a buscar, yo tengo manto. Y me decía: mantel de misericordia y mantel de gracia. Hay gente que no van a soportar que te manden a llamar a la mesa a comer con ellos, pero cuando la misericordia es lo que te preserva, llegas a donde no eres invitado por el hombre, pero eres necesitado por Dios. Necesitado por Dios. Te van a preservar, y no te van a preservar para beneficio propio, no te van a preservar para tomar un renombre, no te van a preservar para ti, te van a preservar para que la gente vea que Dios hizo misericordia contigo por causa de Cristo. Hizo pacto con nosotros a través de su sangre. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ellos, pues es un regalo de Dios, no por obras. El regalo a quien Cristo estaba definiendo ahí era Él mismo. Él le dijo a la samaritana: si conocieras el don. Por eso es que la misericordia se levanta a donde la ley te condena. Por eso es que Él es Dios de misericordia, de gracia y de favor. Él dijo: por gracia son salvos. Ese mantel que pusieron en la mesa donde estaba Mefiboset era el mantel de la gracia. Hay gente que necesita entender lo que significa gracia. La gracia no anda recordando tanto el pecado ajeno. La gracia no anda fiscalizando ni recordando el mal. La gracia te mira a través de Cristo. Cuando Cristo ve a un hijo de gracia, no lo ve a través del pecado, lo ve a través de lo que Él siempre vio, poniendo su gozo delante. En la aflicción tenía un propósito en Él, y el gozo que estaba delante eras tú transformada, eras tú alineada, eras tú sin orgullo, eras tú sin miedo, eras tú sin inseguridad, eras tú sin temor, eras tú soñando el plan, el propósito y el proyecto de Dios. Eso eras tú. Eso es lo que está delante de Cristo. En Cristo no está el pasado, en Cristo está tu eterno presente, porque tú tienes una verdad presente que te sostiene hoy. Por eso Él me decía: habla de Lodebar. Hoy me les dice que hoy abro un tiempo de Lodebar, a donde la misericordia los espera, porque el mentor va a llegar, ese que te va a enseñar a ti a amar a Dios por encima de tus intereses va a llegar, ese que te va a enseñar y te va a tomar de la mano y te va a decir: mira, esto es fe, ven, esto es soberanía de Dios, ven, no importa lo que me des o no me des, esto es amar a Dios. No te va a enseñar a amar a Dios por transacción, no te va a enseñar a servir a Dios para recibir beneficios temporales. Dios quiere preservar a su iglesia, no para beneficios temporales, sino eternos. Siento que todo un depósito lo he dejado en ti en este momento. ¿Qué es lo que vas a hacer antes que el sol caiga? Le vas a decir: en este momento tú le estabas entregando a tu pueblo la Torá. Esta es la palabra profética. En esta hora, probablemente en Israel se estaban preparando, se estaban movilizando hacia el monte Sinai. Ellos no sabían de ti.
Ellos no conocían de ti, pero ellos estaban caminando hacia algo que tú le estabas diciendo. Y Moisés adelante. Moisés enseñándole y diciéndoles tranquilo, que hoy nos van a revelar hoy nos van a revelar lo que nos han ocultado por tanto tiempo. Hoy nos van a hacer saber hoy. Y ahí empezó Dios a darle la Torá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Y la primera palabra que te profetizo es esa. Vas a amar a Dios lo vas a amar con todo tu corazón. Por encima de la ofensa, por encima del orgullo, por encima de la desaprobación de la gente, lo vas a amar. Porque al desierto, a donde Dios nos lleva, el amor a Dios es nuestro sustento, no lo que vamos a recibir. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuánta falta de amor al prójimo tiene la iglesia, y eso es lo que la tiene débil. Pero él me decía, profetízale que vas a empezar a amar a tu prójimo. No va a haber tanta pleito, tanta ira, tanto enojo contra ese o contra esa. Vas a amar al prójimo aún con sus debilidades, con sus defectos. Vas a dejar de decir, no, pero tiene defecto. Vas a empezar a menospreciar el defecto. Lo vas a amar. Y me decía, ellos van a aprender a disfrutar un día en mi presencia. Eso es el Shabbat. Es un día con Él. Es un día a donde vas a llevar al Señor a cenar, o lo vas a llevar a tomar café, a donde vas a ir sola con Él, a donde 3 son multitud y orgía espiritual, a donde te vas a conectar con Él y vas a sacar al Padre y le vas a decir, vamos a caminar juntos en el jardín de la fe. Vamos a caminar juntos en el apego al amado. Y es ahí a donde el Padre va a seguir revelándote. Lo próximo que vas a decirle al Padre es cero codicia. Dios no busca un pueblo codicioso. Dios no quiere que codicies ministerio. Dios no quiere que codicies unción de otro. Dios no quiere que codicies lo de nadie, porque en lo tuyo vas a fructificar. Hay tierra de fructificación para cuando te quedas, aunque haya escasez. Él me decía, diles que yo desprecio la codicia. Esa palabra que a tu espíritu viene y te dice, te menosprecia a ti para levantar a otro. Yo quiero la unción de otro. Yo quiero ser como otro. Pablo dijo, imitadores de mí como yo de Cristo. Se ha despertado un espíritu de codicia sobre el pueblo del Señor. Codician ministerio, codician casas, codician vehículos, codician trabajo. Y el Espíritu me decía, desarráigalo de la codicia. El espíritu de la codicia golpea la autoestima en ellos, porque le hacen ver menos y empiezan a ver más al que tiene. Es tiempo de que entiendas que el Dios que le dio a ellos también va a darte a ti, pero con una identidad tuya, con una identidad exclusiva, con algo que tiene sello, y es el sello de Abba Padre. Me decía, diles que ellas no son marcas, no son productos de promoción. Diles que me raen esa palabra de su boca. Los que promocionan son los mercadólogos. El Dios del cielo no promociona, asigna. Y esa palabra se te va a revelar. Eres llamado a asignación, no a promoción humana, no a promoción de hombre, porque Dios no anda buscando que el hombre te vea a ti. Anda buscando que empiecen a ver a Cristo en ti. Cristo necesita ser revelado. Y me decía, voy a romper el manto, ese manto que está entre espejo y ellos. Él decía, quiero cara a cara, los quiero cara a cara conmigo. No vengan a buscar un mensaje para otro, vengan a buscarme a mí. Eso es lo que Él está buscando. Él está buscando eso en ti, mujer. Y esta transmisión hoy es para mujeres, aunque hay algunos hombres conectados. Hay hombres que ahí están evaluando. Quiero que recuerdes lo que Dios le dijo a Eliseo en su momento de muerte. Vete y dile al rey que haga 2 cosas. El que es obediente a las cosas locas que a veces Dios manda, va a poder ver lo que Dios quiere enseñar en medio de cosas como esas. Seas altamente bendecida. Y antes de irte, no seamos egoístas. Si en verdad esto a ti te edificó,
Ahora mismo hay 800 personas conectadas. Si se quedaron fue porque entendieron que Dios estaba edificando su vida. Haz que llegue a la mayor cantidad de personas posible antes de que el sol caiga. Tengamos compasión, tengamos misericordia, tengamos bondad. Seamos como ese hombre que preservó a Mefiboset. Quizás tú hoy vas a preservar la vida de alguien al hacerle llegar este mensaje. Quizás hay alguien que está lisiado con una condición, con una situación. Llámalo y dile: óyeme, no hay condición ni situación que haga que alguien que está bajo pacto muera. Tiempo de prevalecer. Seas altamente bendecida en el poderoso nombre de Jesús. Antes de irte, comparte. Porque hay mujeres débiles que necesitan oír que aún en su debilidad Dios las lleva a un lugar específico para dar a luz. Y que tiene mentores, que tiene médicos, que tiene cuidadores responsables que van a valorar lo que llevan en su vientre. Ese tiempo de envidia ministerial, se va a ir. Hay gente que va a preservar lo que tienes de Dios porque entienden que lo que tienes de Dios ni a ti te pertenece, sino es que es de Dios. Seas altamente bendecida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bye bye.